pandemias, etcétera. Lo cierto es que cada estado del país presenta circunstancias específicas diferentes. Dentro de nuestro estado, cada uno de los distritos también experimenta situaciones particulares, pero es muy importante particularmente entender la situación económica y política de Veracruz, porque nos muestra retos que posiblemente no se repitan en otras entidades y de los cuales estar conscientes ayudará a desempeñar mejor nuestra labor. Bueno, entonces empiezo porque pensemos de entrada, permítanme porque esta es una parte un poco más aburrida, pero me parece importante que hablemos de la situación económica. A diferencia de las elecciones federales del 2009 y a diferencia de las elecciones estatales del 2010 en que se cambió gobernador, esta elección del 2012 nos va a encontrar a un Veracruz que vive una profunda crisis económica. En general, toda la entidad está aumentando el desempleo, hay una disminución de la calidad del empleo formal y esto tiene mucho que ver con que el gobierno estatal carece de fondos. Está viviendo Veracruz una crisis fiscal sin precedentes. La crisis fiscal de Veracruz tiene que ver con el hecho de que al salir el gobernador Fidel Herrera dejó una deuda gigantesca cuyo monto no es posible determinar todavía en este momento. No sabemos cuánto debe Veracruz, es uno de los pocos estados del país donde no se sabe el monto de la deuda. Y debemos decir que a este momento, lo único que sí sabemos es que el gobierno estatal este año tiene que pagar un monto de deuda de por lo menos 4,000 millones de pesos, que equivale al presupuesto total de la Universidad Veracruzana. Es decir, todo lo que cuesta la Universidad Veracruzana en un año se va a pagar este año tan solo en pagos de la deuda, lo cual ha obligado al gobierno estatal a disminuir su inversión en obras públicas y cualquier otro tipo de gastos. En un estado como Veracruz, donde la inversión pública es tan determinante de la economía local, esto ha significado una disminución muy dramática de la inversión pública y también de la inversión privada. ¿En qué se expresa eso? En un aumento de la tasa de desempleo. Se dice, en México hay estadísticas verdaderamente ridículas. Se dice que México tiene una tasa de desempleo del 3 o 4%, que es verdaderamente ridículo. Por ejemplo, en España la tasa de desempleo es del 20%. Y uno diría, acá hay más desempleo en México que en España. Está bien que España esté en crisis, ¿no? Pero es real que nosotros tenemos tan poco desempleo. Pues resulta que mientras que en España se considera desempleada cualquier persona que trabaje menos de 15 horas a la semana, en México se considera empleada cualquier persona que trabaje más de 1 hora a la semana. Si aplicáramos el mismo criterio estadístico de Europa, la tasa de desempleo en México sería de 25%, que esa es nuestra tasa real de desempleo, no la tasa oficial que nos venden del 3%, que es verdaderamente absurdo, ridículo, penoso que nos den así. Pero de esa proporción de gente que trabaja, imagínense nada más, que según las estadísticas disponibles, solo el 56% de la población empleada recibe salario y 44% de los trabajadores lo hacen sin recibir remuneración. En otras palabras, ¿qué significa esto? Estamos hablando de muchos jóvenes que trabajan en empleos familiares, campesinos que trabajan en la parcela familiar, de mujeres que no valoran o no consideran el trabajo, que no se les paga por su trabajo. De manera que en realidad no solamente tenemos una tasa de desempleo muy alta, sino que los empleados, muchos de ellos ni siquiera perciben un salario. Al no percibir un salario, la proporción de gente que no tiene prestaciones laborales también es gigantesca. Si la cantidad de gente que en nuestro estado carece de seguro social o de acceso a algún servicio médico es igualmente enorme. Fíjense, tan solo en el año pasado se perdieron 27,000 empleos en el sector formal de la economía
Aumentaron en 80,000 los empleos del sector informal, o sea, el comercio informal y empresas fantasmas. Y se supone que aumentó en 53,000 el número de gente trabajando en la agricultura de autosubsistencia, o sea, viviendo como pueden, digamos, en las parcelas que tienen. Así que la situación económica de Veracruz, insisto, es muy grave, con una situación particular. Decía yo hace un momento de la población que no tiene atención médica derivada de un derecho laboral. Estamos hablando del 74% de la población de Veracruz carece de acceso a un servicio médico como prestación laboral. Es decir, la gente que no tiene seguro social, servicio de la Comisión Federal o de Pemex o del ISSSTE, la gente que no tiene eso es el 74% de nuestra actividad. Todas estas personas van al Seguro Popular y se supone que aquí ya quieren levantar la bandera blanca diciendo que tenemos atención universal de salud, por Dios santo. Por el Seguro Popular, ¿no? Por el Seguro Popular, cuando que todo el mundo sabe, según los presentes aquí, que no hay atención efectiva, que están saturados los hospitales, que no hay ni médicos ni medicina. Bueno, entonces la situación, insisto, es bastante grave desde el punto de vista material. ¿Qué sucede? Que Veracruz además es un estado que tiene pocas empresas grandes, pocas empresas industriales importantes. El 99% de las empresas de Veracruz son microempresas, o sea que tienen menos de 5 empleados. Y tenemos solamente un 0.3%, 96 grandes empresas hay en Veracruz solamente. Lo cual nos habla, insisto, de un perfil del empleo sumamente precario, en caída en sus ingresos y en sus prestaciones laborales. Insisto en este punto porque en años anteriores Veracruz ha estado en una crisis muy fuerte desde 1995, hubo unos años de ajuste muy terribles, pero coincidió esa década de los 90 y primeros años 2000 con la oportunidad de la emigración a Estados Unidos. Veracruz mandó cientos de miles de emigrantes a Estados Unidos. Veracruz no tenía la tradición de la emigración a Estados Unidos antes de 1990. A partir de esta década pasada, tenemos ya antepasada, tenemos ahora ya una emigración masiva. El año pasado entraron a Veracruz 1.300 millones de dólares de remesas, es decir, de dinero que envía los mexicanos a Veracruz, de los veracruzanos a Veracruz, 1.300 millones de dólares. Esto significa, en términos de pesos mexicanos, aproximadamente 16.500 millones de pesos, que resultan esenciales para la sobrevivencia de los veracruzanos. Para ponerles un ejemplo comparativo, para que ustedes entiendan la importancia que esto tiene, todo oportunidades, y Veracruz es el estado del país con más familias en oportunidades, porque somos el país con mayor número de pobres también, el estado con mayor número de pobres. Resulta que el total de dinero repartido por oportunidades es de 6,000 millones de pesos al año. 6,000 millones contra 16,000 millones de remesas. O sea, la verdadera política social de Veracruz son las remesas. De no ser porque tantos cientos de miles de veracruzanos se fueron a Estados Unidos y mandan dinero, verdaderamente la situación de esta entidad sería desesperada. Estamos hablando entonces de una sobrevivencia explicable por esta circunstancia específica. Ese es el contexto económico en que esta elección va a tener lugar, con la diferencia respecto al año pasado, les decía yo, de que la emigración ya no se está produciendo en la escala en que se produjo en años pasados, ya no está saliendo tanta gente. De hecho hay una especie de detención de la emigración debido a que hay menos empleo en Estados Unidos, que está en una profunda crisis, y también debido a que es mucho más fuerte las redadas y la represión contra la migración en Estados Unidos. Entonces, la válvula de escape de la emigración, digamos que ya agotó sus posibilidades. No vamos a poder seguir recurriendo en mayor escala todavía a la emigración como una forma de resolver los problemas de la pobreza que vive esta entidad. Vayamos ahora a la política. ¿Cuál es la situación política en que estas elecciones tienen lugar en Veracruz? Recuerdan ustedes que ha habido cambios muy importantes en los perfiles de votación en las elecciones recientes. En 2006, una elección muy competitiva
en donde López Obrador tuvo una gran cantidad de votos, ganó muchos distritos. Tuvimos una elección con mayoría de PAN PRD en Veracruz en el 2006, por mucho el PRI en tercer lugar, y esto nos mostró una situación, digamos, inédita, en donde el PRI recedió, se fue hacia atrás, digamos, de una manera histórica. Pero en el 2009, en las elecciones federales de diputados del 2009, el PRI volvió por sus fueros y ganó el PRI casi todos los distritos por mucha mayoría, y dejó en minoría absoluta el PRD y el PAN. Un giro completo en 3 años nada más entre la elección federal presidencial de 2006 y la elección de diputados federales del 2009. En medio de eso, una elección local en 2007 y luego la elección federal local de gobernadores en 2010. En 2010 todo hacía prever que esta priización absoluta, hegemónica, que se había alcanzado en las elecciones federales del 2009 se repetiría, pero no, al contrario, las elecciones del 2010 resultaron ser sumamente competidas y se resolvieron por una pequeña diferencia de votos menor del 3%, en una elección muy cuestionada, en una elección que posiblemente para los estándares alcanzados en los últimos años en nuestro país fue una de las elecciones más sucias de la historia contemporánea, de la democracia reciente. Y quisiera detenerme en este punto porque la elección inmediata anterior a la que ahora vamos a tener fue esta elección de 2010, y lo que ahí sucedió debe alertarnos de los riesgos que enfrentamos en la elección federal del 2012. ¿A qué me refiero? La elección del 2010, organizada por el Instituto Electoral Veracruzano, no por ustedes, fue una elección en la cual se violaron todas las normas electorales, donde la ley no se aplicó en lo absoluto, donde tanto el PRI como el PAN rebasaron los topes de campaña en 15, 20, 25 veces, imposible cuantificarlo, pero el rebasamiento de los topes de campaña fue impresionante. El despliegue, digamos, económico, material que mostraron esos dos partidos fue nunca antes visto. De manera que tuvimos una primera violación, pero una violación además de muchas otras normas electorales establecidas, de tal forma que en lo que había sido históricamente el pacto de la transición a la democracia en México desde 1997, es decir, la idea de que el pacto era de que los procesos electorales se llevaran a cabo con un respeto básico, por lo menos mínimo, a las reglas electorales pactadas. En las elecciones locales del 2010, no solo la de Veracruz, sino también otras, se rompió ese pacto por completo y se volvió a prácticas muy diversas. Incluso el día de la elección se volvió al acarreo de votantes y otras prácticas que pensábamos que ya no existirían más como una norma en los procesos electorales. La debilidad del Instituto Electoral Veracruzano explica que la ley se haya violado tan drásticamente, tan descaradamente, sin consecuencias legales para los partidos. Pero sí quisiera que retuviéramos en nuestra cabeza que la elección del 2010 en Veracruz fue una guerra sucia electoral y que se llevó a cabo con la maquinaria del gobierno del Estado de un lado y la maquinaria del gobierno federal del otro. Entonces, esta es una situación que pudiese repetirse bajo una modalidad distinta en la elección del 2012. También hay que recordar el uso de medios de comunicación. Una de las directivas que se siguen hoy día es que los medios de comunicación deben estar bajo cierto control, la spotización de la política, que van a discutir mañana, el tema de que los medios de comunicación deben establecer un balance más o menos objetivo entre candidatos, etc. Bueno, en 2010 nada de eso se cumplió. Se rebasó por mucho el tiempo aire de los candidatos del PRI y del PAN, y además la cobertura de los medios de comunicación fue absolutamente favorable al PRI por mucho, violando también las normas establecidas a ese respecto. Entonces, cuidado, tenemos ese precedente y sería importante no ignorarlo. Por otro lado, también en 2010 vimos en plena operación algo que ya venía produciéndose antes, pero que nunca lo habíamos observado en la escala en que sucedió en ese año.
que se refiere al ejército territorial de los partidos. Es decir, a diversos grupos de jóvenes que visitan casa por casa, que van repartiendo cosas, que preguntan, que piden credenciales o que hacen clientelismo directo. El ejército territorial que desplegó el PRI en 2010 fue una cosa muy impresionante, que en las elecciones federales de este año se va a repetir también. En el caso del PRI, y supongo que el PAN se lo conozco menos, pero en el caso del PRI por lo menos sí hay ya un despliegue en donde hay responsables territoriales de cuadra, incluso no solo de barrios, sino de cuadra, de tal forma que tenemos una cantidad enorme de personas que van a hacer una labor de territorio cotidiana antes del proceso electoral y el día de las elecciones. Entonces aquí tenemos un problema muy serio también, porque este ejército territorial hace clientelismo electoral y también hace presión sobre los electores para ir a votar el día de la votación. Muy posiblemente el PAN y en cierta forma en algunas zonas el PRD haga lo mismo, porque han estado construyendo cada uno también sus ejércitos electorales, de manera que lo que ahora vamos a tener es una mega presencia del aparato electoral en el territorio que puede dar lugar, insisto, a una inédita presión sobre los electores. O sea, por un lado estamos jugando una elección mediática, pero por otro lado estamos yendo hacia atrás a la antigüita, a un proceso y a prácticas electorales basadas, ancladas en el territorio, en la relación cara a cara, etcétera, que implica un costo gigantesco. Es carísimo hacer ese tipo de ejércitos electorales porque son pagados, son profesionales pagados para hacer ese trabajo, y estamos hablando de una situación que ya experimentamos en 2010 y que empieza a perfilarse claramente también en estas elecciones. Bueno, entonces, ¿a qué apunta esta circunstancia? En 2010, les decía yo, la elección local mostró un uso abusivo de los medios, un absurdo, una saturación de propaganda electoral nunca antes vista. Uno iba al cine, por ejemplo, y aparecía ahí el candidato oficial antes de que empezara la película, se lo encontraba uno atrás de los camiones, al subirse a entrar a un centro comercial. Bueno, fue una cosa verdaderamente saturante. No hemos llegado a ese punto en la elección federal de este año, pero para allá vamos. Hay una tendencia de incremento de la publicidad, que por supuesto tiene un costo inimaginable y que, insisto, va a dar lugar a muchas disputas sobre el rebasamiento de topes de gastos de campaña. No solamente para la elección de presidente, sino muy posiblemente para las elecciones de diputados federales y locales. Ahora bien, ¿qué podemos encontrar por otro lado en lo que se refiere a los candidatos a diputados? Que eso tiene más interés local, ¿no?, para cada uno de ustedes. Cuando uno revisa la lista de candidatos de este año, se da una cuenta de que los partidos casi podemos decir que perdieron por completo el respeto a los ciudadanos. Nombraron como candidatos a diputados casi a quien se les ocurrió que era importante en sus relaciones de fuerza internas en los partidos. Los candidatos son en general muy malos, todos ellos, es una cosa penosa y vergonzosa, que demuestra que los partidos están tan confiados, digamos, en la operación de sus aparatos y en el arrastre que va a tener la campaña presidencial, que le pusieron muy poca atención a las candidaturas a diputados. En todo caso, estas candidaturas fueron resueltas como equilibrio entre fracciones, entre tribus, porque tribus no hay nada más en el PRD, también hay tribus en el PRI y en el PAN, y de acuerdo a los equilibrios de fuerza de las tribus empezaron a repartir las candidaturas, sin ninguna preocupación, pero ninguna, sobre si esos candidatos tendrían presencia electoral. Hicieron algunas encuestas, los del PRI sobre todo, pero también el PAN y el PRD, hicieron algunas encuestas locales, pésimamente hechas casi todas ellas, que a la mera hora no sirvieron para designar a los candidatos porque rompían los equilibrios, no se alcanzaba la cuota de género. Total que, por una razón o por otra, las candidaturas a diputados este año tienen muy poco que ver con el interés de los ciudadanos en apoyar a personas reconocidas, con alguna que otra excepción probablemente, pero si hablamos de las reglas,
podemos decir que la calidad de las candidaturas a diputados locales y a senadores en casi todos los estados y en todos los partidos es de bajísima calidad. Por ejemplo, yo diría que si analizáramos los candidatos a diputados del PRI por los dos distritos de Jalapa, dos funcionarios, uno diría que verdaderamente solo en México se puede producir eso, ¿no? O sea, ¿cómo se pueden poner esos candidatos? ¿No? Es verdaderamente un insulto a la inteligencia de la... Porque discúlpeme que sea tan radical, pero poner a un ex procurador de justicia en el 2011, el día del desastre, año del desastre en Veracruz de la violencia, como candidato a diputado en Jalapa, verdaderamente es imperdonable, digamos, un acto imperdonable de falta de respeto a la ciudadanía. Y sin embargo esto sucede o puede suceder porque los pactos internos del PRI obligan a hacer este tipo de entregas de candidaturas, se está pagando un servicio y por supuesto no se toma en cuenta la opinión de la ciudadanía y se apuesta a que el funcionamiento del aparato electoral, ese aparato de terreno que les estoy diciendo, un aparato muy clientelar y muy tradicional, será suficiente para ganar la elección a pesar de que el candidato sea tan malo. Entonces esta es una cuestión, insisto, que se puede encontrar también en varios otros lugares. En varios de los distritos donde ustedes vienen son candidatos sindicales, ¿no? Las sesiones del sindicato petrolero, del CENTE, que son personajes perfectamente olvidables, ¿no? Y sin embargo están ahí como candidatos porque bueno, hay que pagar el servicio al sindicato, que es la fuerza hegemónica local, dirigentes ganaderos, las familias, entonces tenemos una situación, insisto, que no estoy haciendo ninguna apelación electoral específica, pero sí estoy tratando de decir que todos los partidos han actuado con esta lógica de privilegiar los equilibrios internos y no de privilegiar candidaturas ciudadanas. Yo le llamando a este proceso que estamos viviendo hoy en plenitud, en su máxima expresión, el secuestro de la democracia por los partidos políticos. Es decir, cómo los partidos que mantienen el monopolio del nombramiento de candidatos, porque no puede haber candidatos independientes, como ustedes saben, han llevado esto al extremo de colocar como candidatos a quien se les ocurre, a quien conviene por intereses económicos o políticos y sin verdadera consideración por los ciudadanos de este estado o de este país. Entonces, uno se imaginará que teniendo tan malos candidatos que no pueden convocar un voto entusiasta de la ciudadanía, lo que se apuesta entonces por parte de los partidos es al aparato. Y el aparato significa necesariamente presión sobre los votantes. Directa, indirecta, vía el clientelismo tradicional, vía el corporativismo, vía el condicionamiento de políticas sociales. Es decir, las vías que queríamos ver superadas por la democracia operativa en años recientes. Entonces, esto, insisto, es importante no perderlo de vista, porque muy probablemente estas prácticas conduzcan a una denuncia frecuente de un partido contra el otro, aunque el otro partido haga lo mismo también, pero seguramente se van a denunciar, y esto va a llevar a una judicialización fuerte de la elección. Es decir, a que los consejos distritales y el local reciban un montón de denuncias de los partidos por abasamiento de topes de campaña, por clientelismo, por presión, denuncias de que ya le dijeron a lo del sindicato de tal en fábrica que votara por PRI, no es correcto. Va a haber muchas denuncias de esas, muchas. Y entonces esta conflictividad seguramente va a reflejarse en que ustedes van a tener que hacer mucho trabajo lidiando con este tipo de asuntos que además no van a ser monopolio de un solo partido, sino de todos los partidos. Entonces, esto es un riesgo real. Ahora, esto es una cuestión adicional a tomarse en cuenta. Históricamente, en elecciones del 2000 y del 2006, uno suponía que los partidos, los que fueron oposición al PRI, sobre todo el PAN y el PRD en 2000, apostaban no al funcionamiento de los aparatos electorales, que ellos no disponían de aparatos electorales en esos tiempos, sino a que la movilización ciudadana sería suficiente precisamente para poder derrotar al aparato del PRI, que tenía la tradición, la trayectoria y la disposición de estas cosas. Bueno, en las elecciones
siguientes, pero sobre todo las elecciones de este año, lo que vamos a observar es que este recurso al aparato se ha democratizado. Ahora también el PAN y el PRD van a recurrir al aparato, no solamente el PRI. Y se puede observar ese hecho, por ejemplo, en el PAN. El PAN, como ustedes saben, está muy dividido en Veracruz. Y la forma en que se definió ultimadamente su pleito por la candidatura a la senaduría, ustedes saben, con un gran escándalo, ¿no? Por quién iba a ser el candidato los candidatos senador. La forma en que se resolvió manda un mensaje. Si el mensaje que recibimos es que el PAN se ha vuelto pragmático, en vez de privilegiar los principios democráticos y la moralidad pública, que es lo que hipotéticamente defendía el PAN, ahora se han vuelto pragmáticos y defienden a quien sabe manejar ejércitos electorales. Y por consiguiente, si esa es la decisión y el mensaje que viene con ella es ese, es decir, hay un ganador de la contienda interna que hizo trampa, pero no me importa porque ese sí sabe mover los ejércitos electorales, entonces resulta que evidentemente el PAN también le apuesta a mover ejércitos electorales, ¿no? Porque además es el partido del poder. Así que estamos frente a una situación en la cual este uso de ambas partes es patente y será una constante en el proceso electoral por venir. Bueno, si uno analiza en este principio del proceso electoral a la prensa veracruzana, ustedes se darán cuenta que en estas primeras semanas del proceso electoral presidencial, en la prensa veracruzana aparece fundamentalmente el PRI, y en lo que se refiere al inicio de las campañas de senadores e incluso de los diputados, ya empezaron en varios lugares, virtualmente solo aparece el PRI, no existen los otros partidos. Si hiciéramos un análisis de medios en estas primeras semanas, sería el PRI 95%, ¿no? Lo cual va en contra de la idea de la regulación y del equilibrio mediático en las campañas. No sé qué va a pasar después, una vez que ya las campañas se desplieguen normalmente, ¿no? En los meses de mayo y junio. Pero lo cierto es que por ahora el desbalance en el Estado es absoluto, ¿no? Es verdaderamente impresionante. Entonces ahí tenemos también una posible fuente de conflicto, porque con cierta razón los partidos que no son el PRI pueden quejarse del abuso mediático que en este momento está sucediendo. Bueno, entonces termino simplemente señalando los riesgos que vive la elección hoy. En un estado empobrecido por una crisis económica muy dramática que vive Veracruz, en donde hay una caída del Producto Bruto, del empleo formal, un aumento del desempleo, una baja de los ingresos, es lógico que las condiciones para el clientelismo electoral aumentan. Es decir, la gente está desesperada y el recurso del clientelismo ofrece mayores posibilidades de aplicación. Dos, hay ahora, a diferencia de otros procesos electorales, una tendencia a que el uso del aparato electoral clientelar no se limite únicamente al PRI, sino que también sea puesto en práctica por los otros partidos, con la escala que sus recursos lo permitan. Y tres, que el uso de los medios de comunicación local en Veracruz está siendo tan sesgado que nos alerta sobre una carencia, una serie de denuncias que se van a presentar seguramente en quejas por este desequilibrio en la cobertura. Los riesgos que acabo de mencionar significan, en términos prácticos para ustedes, el potencial de una tremenda judicialización de la elección, es decir, la luz de quejas de todos los partidos de unos contra otros, y la dificultad de resolver estos problemas de manera expedita, como lo exige la ley electoral actual, y también el hecho de que no está muy claro cuáles van a ser las consecuencias legales y políticas de sancionar a partidos que efectivamente se compruebe que violen las normas. Por ejemplo, hoy se habla ya de que tan solo a unas pocas semanas de inicio de la campaña presidencial, que Peña Nieto ya rebasó los gastos de campaña, ¿no? Tan solo se dice, ¿no? En este momento. Bueno, muy probablemente no sea cierto, pero lo cierto es que si el ritmo actual se mantuviese y si pusiéramos en la contabilidad de los gastos electorales la cobertura de medios que aparece como noticiosa, pero que no lo es, seguramente estaríamos hablando de un gasto de campaña que va a superar, no sé, 35 veces el tope de campaña.
Pues ahí va a haber una polémica, indudablemente, ¿no? Sin duda. Recuerden ustedes que en Veracruz, además, los candidatos a senadores por el PRI ya tienen en este momento, creo que 2 semanas por lo menos, haciendo campaña, en gran escala, gran escala, verdaderamente sorprendente. También hay topes de campaña mucho menores para los candidatos a senadores. No sé qué va a pasar, pero lo que están gastando es impresionante, ¿no? En las campañas de los senadores. Entonces vamos a tener también ahí una serie de quejas indudables en un momento determinado. Por otro lado, insisto también en que la mala calidad de las candidaturas a diputados y senadores, porque vaya que si hay competencia fuertísima entre partidos entre quién es más mal candidato, podría dar lugar a que no haya entusiasmo ciudadano de ninguna índole, y esto, insisto, convierte la elección en una elección de aparatos. Entonces, y con una abstención muy fuerte o con un voto de protesta igualmente alto. Entonces, estas son consideraciones que deberían guiar nuestra preparación con vistas al proceso electoral que viene. Bueno, pues muchísimas gracias y seguimos platicando próximo. Muchísimas gracias al doctor Alberto Vera. Vamos a abrir un espacio de una o dos rondas de preguntas. Creo que el panorama que presenta el doctor Vera da para una discusión mucho más amplia. Es el momento pues de generar algunas preguntas, interrogantes, dudas, aportaciones. Aquí ya levantaron la mano los compañeros. No sé si nos pueden apoyar para pasar el micrófono. Vamos a dar una primera ronda de 5 preguntas, cerramos y después si hay más preguntas lo podemos hacer. Está el compañero, el segundo, tercero, cuarto. Y si no hay otras, nos vamos con estas 4 primeras preguntas y después volvemos a retomar las preguntas. Adelante. Sí, mi nombre es Antonio Soberón, séptimo distrito electoral Martínez de la Torre. En base a lo planteado por el doctor, realmente lo que estamos hablando es de una inmadurez total en los votantes, que los consideramos niños. A mí se me hace en ningún país vemos a Obama que esté en un proceso de reelección y no pasa nada que esté hablando sábados y domingos siendo presidente. Entonces estamos hablando de un votante maduro que puede distinguir entre lo bueno y lo malo. No sé si Sarkozy lo mismo, en fin, en España pasó lo similar. Creo que ya es hora de que definamos en México qué tipo de votante queremos. Queremos un votante que está envilecido y consciente de que está vendiendo su voto, que es el 70%, el 60% de la población, totalmente inculta. ¿Vale la pena? ¿O lo dejamos que madure y que sufra sus consecuencias? Porque no podemos seguir. En ningún país del mundo se legislan las precampañas, por favor, eso es hasta ridículo. Entonces, estamos llegando a una conclusión. Los votantes, si son niños, ¿para qué les damos derecho a votar? Y si no son niños, ¿por qué estamos frenando tanto esa capacidad que deben de tener de movimiento y desplazamiento los candidatos? Gracias. Adelante. Inocencio Ordóñez de 07. Lo que el maestro nos está poniendo en la mesa es una situación pues bastante triste, desoladora, ¿no? Esto es parte de toda una estrategia de la gente que tiene el poder. Entonces, si nosotros vemos a los ciudadanos, ellos dicen que están hartos y la mayoría dice todo esto es una porquería, ¿no? Y tienen toda la razón. Entonces, nosotros como ciudadanos, yo creo que el cambio jamás nos va a venir de arriba, ni va a venir de los partidos políticos. El cambio tenemos que ser de abajo, de abajo. Hace rato yo hacía un planteamiento, a lo mejor a algunos no les parecía, pero ¿por qué no volteamos a ver cómo trabajan los municipios autónomos zapatistas en Chiapas? ¿Cómo eligen ellos a sus gobernantes? De la manera en que las comunidades envían a un representante a formar la Junta de Buen Gobierno y la comunidad se encarga de sostener a esa persona. Y van cambiando paulatinamente cada 6 meses. ¿Para qué? Para que no hagan compromisos, para evitar corrupción, pero un objetivo importante es para ciudadanizar el gobierno.
Entonces, fíjense la importancia, más no volteamos a ver hacia allá. Estamos pensando en qué van a hacer los partidos políticos, cómo van a trabajar, qué reformas vamos a hacer. Y no vemos algo que aquí en nuestro país se está dando, señores. Gracias. Es el compañero Chaires y después el maestro Cerdán. Sí, hola, del Distrito 20, nada más mi pregunta, el abstencionismo por parte del ciudadano, ¿será influyente ahora en estas elecciones del 2012 como lo fue en el 2006? Esa sería una. La otra también es sobre ¿qué tanto poder tienen los partidos políticos para influir en seguir acarreando o seguir engatusando a la gente que no tiene los recursos necesarios? ¿Cómo podemos nosotros poner un tope, un hasta aquí a ese tipo, a esa forma de operar de los partidos políticos? Gracias. El maestro Cerdán. Si hay alguna otra pregunta, antes de pasarle el micrófono al doctor Olvera, después del maestro Cerdán. Gracias, José Luis Cerdán, del Distrito 12. Solo una aclaración: sí se legisla en otras partes del mundo las precampañas, pero México es el único lugar donde la impunidad rebasa todo tipo de legislación, incluida aquella sobreregulación de todos los procesos electorales como es la que tenemos montada, ¿no?, en todos los aparatos, tanto el federal como en los locales. Es un problema de impunidad, no es un problema de que no se haga en otros lados del mundo, sí se hace. Bueno, yo me quisiera referir a este asunto porque el panorama planteado me parece que es catastrófico, y desde, digamos, el trabajo terrenal de campos se perciben muchas cosas más, incluso más delicadas, como un conjunto de detalles que nos ratifican esta idea de que Estados camina hacia un escenario, ¿no?, de dificultades múltiples en el proceso electoral. Pero al mismo tiempo se está montando sobre este escenario también campañas que tienen, por ejemplo, la intención de castigar a los partidos con esa misma lógica de señalar dónde está la apropiación de la democracia por parte de los partidos. Se están montando campañas de voto blanco, anulación del voto, que incluso provienen de fuentes insospechables de tener una agenda partidista, como el caso de Javier Sicilia. Y sin embargo, bueno, yo sostengo de alguna manera el hecho de que estas campañas progresen. Se iniciaron en el 2009 como tal, como campañas. La idea de anular el voto es muy anterior, pero en el 2009 es cuando se plantean incluso los medios de comunicación, con reiceroles, con en fin. Y yo sostengo que es de hecho una forma de alguna manera clara, rotunda, de dejar precisamente a los ejércitos electorales, es decir, a las estructuras territoriales de los partidos, y por lo tanto al voto duro de cada uno de los partidos, el resultado de la elección. Lo cual significaría finalmente que nosotros deberíamos tener claro que, porque incluso desde la misma posición de consejeros a veces se alienta al hecho de que se anule el voto como una decisión ciudadana de castigo a los partidos. Deberíamos tener claro que en la medida en que el voto se anula, en la medida en que la gente no sale a votar o anula su voto, en esa medida permitimos, ¿no?, que el partido con mayor estructura territorial, con mayor capacidad de movilización de su voto duro, obtenga el resultado que anda buscando. Y está la otra lógica, que es evidentemente la de que todos los ciudadanos tenemos el derecho de decidir: no me gusta ninguno y por lo tanto anulo mi voto. Entonces, bueno, ahí yo quisiera saber cuál es tu posición. Gracias. Gracias. Le voy a ceder la palabra antes de darle otras. Hay otras preguntas. Le voy a ceder la palabra al doctor Alberto y posteriormente abrimos otra ronda de preguntas. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. A ver, la regulación de las campañas en México y la sobreregulación. México es el país con la mayor cantidad de leyes electorales, de los aparatos electorales más pesados del mundo, etc. Sin que eso se refleje en una democracia de mejor calidad. Esto mucho tiene que ver con la naturaleza específica de la transición a la democracia en México. O sea, la naturaleza específica fue
que es una transición sin pacto entre el viejo partido autoritario y los partidos democráticos, que lo único que se hace es disputar las reglas electorales. Las reglas electorales se convierten en el territorio de la transición y continuamos en esa fase, digamos, ¿no? de trasladar a las reglas electorales una competencia que debería de darse en otros territorios y no solamente ahí. ¿A qué me refiero? Deberían ser disputas programáticas, deberían ser disputas de cómo se atrae a los partidos a nuevas generaciones de líderes ciudadanos. Debería ser un sistema en que nos preguntamos cómo renovar un sistema político tempranamente anquilosado, ¿no? Es decir, fíjense, es sorprendente, tenemos apenas 15 años de democracia electoral, de 1997 para acá, y ya tenemos un sistema político anquilosado. Es decir, con 3 partidos políticos que parecen como que si fueran viejísimos, ¿no? Pero verdaderamente antiquísimos, y que parecerían reproducir sus prácticas igualmente prehistóricas en el presente. Ahora, ¿eso a qué obedece? Bueno, obedece, insisto, a que esta transición generó una serie de incentivos a los partidos para trasladar todos los recursos a una competencia electoral que no se libra en el terreno programático de alternativas o de disputa de mejores candidaturas, sino crecientemente en la disputa de aparatos electorales. Esa es la gran tragedia de la transición mexicana, para ser claro. Ahora, para salir de este embrollo en que nos hemos metido todos, es importante que haya una nueva generación de reformas políticas. Permíteme hablar de eso también porque, en efecto, el escenario es catastrófico. Sí es catastrófico. No estoy exagerando en lo que digo. Y es catastrófico porque lo que nos hemos dado es una democracia con muy malos partidos políticos. Y como los partidos políticos son los protagonistas centrales de la democracia, si los partidos son malos, tenemos una mala democracia. Entonces, ¿cómo renovar los partidos? ¿Cómo hacer que se conviertan en partidos más decentes, más programáticos, más modernos? Y ahí tenemos un problema. Yo creo que la única forma de hacerlo es teniendo una serie de reformas que ya se han discutido mucho en México. No hay nada nuevo que traer al terreno. Primero, candidaturas independientes a nivel municipal, porque es muy importante que en los municipios se gesten nuevos liderazgos. Por ejemplo, en Colombia, un país asolado, ¿no?, por la violencia terrible, con una democracia precaria, lo mejor que ha sucedido en Colombia ha venido de sus gobiernos municipales porque se permitieron las candidaturas independientes. Los políticos más frescos de Colombia y tal vez de los más frescos de América Latina surgieron de candidaturas independientes. Mucho de la solución inicial a los problemas de inseguridad creados por el narcotráfico en las ciudades grandes, Cali, bueno, no Cali, sí es un desastre, pero sí Bogotá, sí Medellín, han sido nuevos presidentes municipales que venían de candidaturas independientes. Mientras no tengamos ese tipo de presión sobre los partidos, no vamos a tener una renovación. Cuando los partidos sientan que hay una competencia de afuera, se van a ver obligados, de cierta forma, a buscar liderazgos potables que puedan competir contra liderazgos independientes que pueden disputar una elección local, sobre todo. Segunda cuestión, en todo el mundo, en todas las elecciones, en todas las democracias operativas, el corazón de los partidos son los parlamentos, sus bancadas parlamentarias. Y son generalmente las bancadas parlamentarias el corazón de los partidos porque es ahí donde están los especialistas, la gente más brillante, la gente que medio sabe alguna cosa. Y resulta que en México no es así. Los parlamentos siguen siendo debilísimos y seguimos en una estructura presidencialista ahora trasladada a los estados donde cada gobernador es un presidentito. O sea, en vez de romper con el presidencialismo, ahora lo multiplicamos. Quedamos 32 presidentitos, digamos, más el presidente nacional. Y esto es una situación dramática. ¿Por qué? Porque en realidad el Parlamento en México, para que funcione, incluso para que funcione como el corazón de los partidos, necesita de la reelección parlamentaria. ¿Por qué razón? Porque ser diputado es una labor compleja y difícil que requiere especialización. En este momento tenemos como diputados casi cualquiera, de los 500 diputados federales hay 50 que sí saben su negocio, porque ya han sido diputados, senadores, etc. 50. Y 450 perfectamente ignorantes, que no saben nada. Y cuando salgan a los 3 años, esos señores
ya han aprendido alguna cosa, pero nada nos va a servir que hayan aprendido algo porque ya se van. Y se van a ir a las presidencias municipales, se van a ver qué cosas hacen. Entonces, necesitamos profesionalizar la clase política. Y para eso se requiere que haya reelección parlamentaria con mucho cuidado, con reglas muy claras y muy específicas, ciertamente con límites a la reelección, pero que eso permita generar diputados profesionales, expertos en ciertos campos de conocimiento. Y que conforme tenga más poder, conforme un diputado, senador, sea poderoso, realmente poderoso, y no un empleadito del gobernador, un empleado del presidente, cuando sean realmente poderosos, entonces esos diputados van a ser el corazón de los partidos. Y eso es lo que necesitamos para tener verdaderos partidos políticos. Nosotros no tenemos partidos, tenemos maquinarias electorales fundamentalmente, pero no partidos políticos. Entonces eso, más otras varias cosas más, sería largo alegar aquí, pero que ya están en la arena, ya se han discutido mucho, ya incluso hay mucha gente en la clase política que está de acuerdo con estas reformas, pero que no se han atrevido a implementar, porque sobre todo el PRI, y discúlpenme que lo diga claramente, se niega a estas reformas porque eso es impredecible del efecto que tendría para sus propios intereses. Entonces tenemos un problema grave, se requiere una reforma política, no una reforma electoral, una reforma política. Ahora, las reglas sobre el financiamiento electoral y duración de las campañas son elementales, porque cuando no las hay, todos los intereses creados intervienen. Por ejemplo, el ejemplo máximo de una democracia absolutamente inoperante es Estados Unidos. En Estados Unidos, cualquier millonario puede meter la cantidad de dinero que quiera a la política. Y llegan como candidatos, por ejemplo, en la elección primaria republicana, cada personaje, que es una vergüenza universal y que solo en Estados Unidos pueden ser candidatos verdaderamente, porque es una calidad y una precariedad ideológica y una exhibición de ignorancia que sería largo platicarles. Y sucede que tienen detrás de ellos 25 millones de dólares, 35 de otro fulano, 100 millones de dólares de alguien más. O sea, lo que tenemos ahí es que la danza de los millones determina la política en Estados Unidos. Y por eso Estados Unidos es un país con una democracia muy enferma y muy inoperante. Y están teniendo problemas muy graves como nación precisamente por la inoperancia de su democracia que está capturada por el dinero. Pero si nosotros queremos evitar esa situación, es decir, si queremos evitar la captura, que de hecho sucede en México, ¿no? La captura de la política por el dinero, pues tenemos que crear reglas e instituciones operativas. Por eso el IFE es tan importante, déjenme decirlo. Es importantísimo el IFE. Es una cuestión esencial que medio detiene esta tendencia a que poderes fácticos capturen la política por completo. Ahora está capturada por mafias políticas, vamos a decirlo así, pero no por mafias económicas todavía. Entonces tenemos un poco de esa situación. Déjenme hablar en este contexto de otro riesgo que no mencioné por una omisión imperdonable de mi parte, pero que es un riesgo tan grave como el que mencioné anteriormente, que es la inseguridad. Ustedes saben muy bien, porque vienen de diversos distritos de Veracruz, que ha aumentado muchísimo la inseguridad pública. Tenemos varias zonas de Veracruz con problemas muy graves de secuestros, robos de autos, etcétera, y de lucha contra el crimen organizado. Este es un riesgo que no existió como tal hace 6 años. Eso no aportó. Y bueno, tal vez con 1 o 2 lugares de excepción en el país, pero básicamente no contó como un riesgo. Y hoy día sí cuenta como un riesgo. No creo que en Veracruz eso vaya a constituir una influencia electoral, no es así. Pero sí es una condición en la cual también pueden algunos ciudadanos ausentarse de las urnas. Y que nos habla de un problema del Estado mexicano, de los 3 niveles, municipal, estatal y federal, que no ha logrado resolver una problemática gravísima que tiene al país verdaderamente en una crisis inimaginable. Solo permítame decir como ejemplo de comparación que los 50,000 muertos de los últimos 5 años en México son más muertos que la guerra de Afganistán, por poner un caso. Son más muertos que los de la guerra de Irak. Así que si estamos hablando de 50,000 muertos, estamos hablando de una tragedia social inimaginable en un país que formalmente no está en guerra. Entonces estamos en una circunstancia, insisto, muy complicada, en donde el Estado mexicano en su conjunto todavía no logra controlar a los grupos delincuenciales. Y esto es una condición con la cual hay que contar en esta elección en particular. Y que nos habla de la debilidad del Estado mexicano, de esta democracia que hemos construido. Bueno,
Sobre la ciudadanización de la política y sobre si los zapatistas son un ejemplo, sí y no. Sí, porque en un plano local, comunitario, es posible pensar en una administración que es autogobierno, básicamente comunitario de los zapatistas, pero no es posible pensar en un autogobierno a nivel estatal o federal y ni siquiera en municipios grandes. O sea, lo que la escala pequeña es viable, no necesariamente lo es en una escala mayor. Entonces pensemos un poco en esa dimensión. Y segundo lugar, la representación política, que eso es lo que son las elecciones, es un mecanismo indispensable en cualquier país y sociedad compleja como lo es México. Es inevitable pasar por el proceso electoral. Entonces, a eso me refiero, y por eso precisamente se requieren partidos políticos dignos de ese nombre, porque si no los tenemos, el proceso de representación está absolutamente cojo. El voto en blanco. El voto en blanco es una opción para los ciudadanos que no están de acuerdo con las opciones disponibles en el sistema político. ¿Cuáles son sus consecuencias? Favorece en efecto a los partidos que tengan más aparato electoral y más voto duro. Sí, favorece a esos partidos. Porque el voto blanco no se toma en cuenta al final, no se cuenta y por consiguiente no va a tener una influencia determinante en los resultados. Sin embargo, yo en lo personal respetaría a quienes emiten esa opinión si consideran que las opciones disponibles no son opciones, en un momento determinado y es derecho de los ciudadanos hacer eso. Yo creo que la abstención este año va a ser mayor porque a diferencia de las elecciones del 2000 y de 2006, en que eran elecciones plebiscitarias, es decir, la de 2000 era PRI o no PRI, digamos, no es una elección plebiscitaria, todo el mundo tenía que votar. En la elección de 2006 era PRD o PAN, pero plebiscitaria, o sea, el PG fue el PG, básicamente, en 2006. Pero en 2012 no tenemos tan claro el plebiscito, ¿sí? No está tan claro el plebiscito porque, bueno, uno podría decir, bueno, esta elección es de si regresa el PRI o no regresa el PRI, esa es una posibilidad. Pero aún si supusiéramos que ese fuese el gran dilema de esta elección, no regresa el PRI puede tener dos posibilidades y por consiguiente no es necesariamente un plebiscito tan transparente. Y uno podría decir, también podríamos leer la elección de 2012 como que ya se vale el PAN, y por consiguiente también tendríamos dos opciones. Entonces resulta que esta elección no es plebiscitaria, no es transparentemente plebiscitaria. Entonces no convoca la pasión, el gusto y el sentido de decisión histórica que sí convocaron las elecciones del 2000 y de 2006. No hay ese sentido de urgencia. Al contrario, hay bastante hastío ciudadano, con la situación que se está presentando en este momento. De manera que es previsible que el índice de abstención sea mayor. No estoy seguro si el voto en blanco va a ser una opción. Yo también creo que tiene dificultades muy graves, el voto en blanco. Lo cierto es que habrá una franja de la población que lo tome como posibilidad.